Hay caídas que nadie ve, caídas que no dejan marcas en el cuerpo, pero sí grietas en el alma. El tipo de golpe que hace que una persona mire al espejo y ya no reconozca a quien está allí. Es en ese instante, entre la culpa y el miedo, cuando muchos deciden dejar de intentarlo. No desisten porque hayan perdido la fuerza, sino porque confundieron caer con fracasar. La vergüenza silenciosa de los propios errores es uno de los dolores más pesados que el ser humano puede cargar. Y lo más cruel es el juicio que viene desde dentro, esa voz que susurra: lo arruinaste todo. Brian Tracy decía que el primer paso para levantarse es la responsabilidad total, no una responsabilidad que culpa, sino la que libera, la que reconoce. Esto ocurrió, participé en ello, pero ahora puedo reconstruir. Es el pensamiento de base cero, volver a empezar desde donde uno está, con lo que queda, sin aferrarse a lo que ya fue. Ese es el verdadero punto de inflexión, cuando dejas de intentar regresar al pasado y decides construir lo que aún pueden hacer. El fracaso no es caer, es quedarse en el suelo por miedo a sentir el dolor de volver a intentarlo. La neurociencia confirma lo que los sabios ya sabían: el dolor emocional es real, pero pasajero. Cuando ocurre una pérdida o un error, el cerebro dispara una ola intensa de alarma. Es la amígdala en acción, intentando protegerte de nuevas heridas. Esa ola dura entre 90 y 120 segundos. Después de eso, si la mente no alimenta la emoción con pensamientos repetitivos, el cuerpo desactiva naturalmente la alarma. Esa es la ventana de la elección, el instante en el que puedes decidir si vas a vivir el duelo o la repetición. Jim Rohn decía que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Y ese puente no se cruza con saltos heroicos, sino con pasos pequeños y diarios. Las caídas no piden prisa, piden constancia. Lo que cura una herida no es el tiempo en sí, sino lo que haces mientras el tiempo pasa. La disciplina es seguir caminando, aún con el cuerpo cansado y el corazón hecho pedazos. Es levantarte incluso cuando la mente todavía quiere dormir. En la dimensión espiritual existe una diferencia profunda entre culpa y arrepentimiento. La culpa paraliza, el arrepentimiento reorganiza. La culpa mira hacia atrás y repite el dolor. El arrepentimiento mira hacia adelante y cambia la dirección. La culpa se alimenta de autopunición, el arrepentimiento se nutre de propósito. Una te aprisiona, el otro te reconstruye. Ser fuerte, por lo tanto, no es fingir que no caíste, es admitir que caíste, pero que aún tienes derecho a intentarlo de nuevo. Es levantarte con las manos temblorosas, pero con la mirada fija en el horizonte. Es aceptar que la caída no destruyó quién eres, solo reveló cuánto te queda por aprender. Brian Tracy solía decir que cuando asumes el control de tu respuesta, el mundo cambia su respuesta hacia ti. Y quizás ese sea el sentido de caer. Entender que la fuerza no es rigidez, es flexibilidad. Que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar de él. En este video, la promesa es clara: reconstrucción silenciosa, no con frases motivacionales, sino con protocolos reales, pasos medibles y sabiduría práctica. Es un mapa de regreso, un manual para levantarse, porque quien aprende a levantarse después de la caída descubre un poder que nadie puede quitarle, el poder de comenzar de nuevo cuantas veces sea necesario. Y ese, tal vez, sea el poder más divino que existe. Anatomía de la caída. ¿Por qué dolió y por qué puede sanar? Toda caída tiene una historia que la precede y un eco que la sigue. Rara vez ocurre de repente. Es la acumulación de cansancio, descuidos, silencios, pequeñas renuncias, hasta que algo se rompe. Y cuando se rompe, parece que el mundo entero se derrumba sobre los hombros. La primera reacción es intentar entender el porqué. La segunda, intentar esconderlo. Y entre una y otra, nace el autojuicio, cruel, constante y casi siempre injusto. Debí haberlo visto antes. Debí haber sido más fuerte. Debí haber sabido. Pero lo que realmente debías era permitirte ser humano. La caída duele porque hiere al ego. Y el ego siempre creyó que podía controlar todo. Cuando la vida demuestra lo contrario, la mente entra en colapso. Pero es en ese colapso donde el alma se reorganiza. El dolor no es castigo, es información. Es el cuerpo avisando que algo necesita ser visto, ajustado, sanado. La neurociencia explica que el pico de ese dolor emocional
El momento en que todo parece insoportable es solo una ola bioquímica. Dura entre 90 y 120 segundos. Es una reacción del sistema límbico tratando de protegerte del peligro percibido. Si en ese tiempo no alimentas la emoción con pensamientos repetitivos, la ola pasa, el cuerpo apaga la alarma y el cerebro vuelve a abrirse a la razón, pero la mayoría hace lo contrario. Alimenta el fuego con pensamientos de culpa, y cuanto más culpa, más dolor. Brian Tracy decía que resistir al dolor es prolongar el dolor, porque lo que resistes persiste. Cuando te permites sentir, sin identificarte con lo que sientes, el dolor cumple su propósito y se va. Es un mensajero, no un enemigo. El secreto no está en luchar contra la emoción, sino en acogerla con conciencia. Jim Rohn decía que la disciplina es el puente entre lo que se desea y lo que se realiza. Y quizá la primera forma de disciplina sea esa, permitirte caer sin perderte. La verdadera fuerza está en no dejar que un fallo defina quién eres. Caer es parte del camino, pero permanecer caído es una elección. Hay una diferencia profunda entre error y derrota. El error enseña, la derrota solo ocurre cuando decides dejar de aprender. Existe una práctica mental que Brian Tracy llamaba RPR, respirar, pautar y retomar. Es un proceso de 10 minutos para recuperar el control después de una caída. Primero, respirar. 3 ciclos de respiración, 4, 6, 8, que estabilizan el sistema nervioso y reducen la activación de la amígdala. Luego, pautar. Escribir en 5 líneas lo que ocurrió. ¿Cuál fue tu papel? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es el siguiente micropaso y quién puede apoyarte? Finalmente, retomar. Elegir una pequeña acción y ejecutarla ese mismo día. No importa el tamaño, lo que sana es el movimiento. Cada vez que aplicas este ciclo, el cerebro aprende algo nuevo, que el dolor no es sinónimo de parálisis, que es posible sentir y actuar, que es posible caer y continuar. Con el tiempo, esta práctica reduce el impacto de las caídas. Se vuelven más cortas, menos destructivas, más educativas. Es como si aprendieras a caer de pie. La metáfora más precisa para este proceso es la del túnel de la lombriz. Cuando la lombriz siente que la tierra se rompe, no se resiste, atraviesa, y al atravesar, sale al otro lado, en otro punto del recorrido. Pero si se detiene, si intenta volver, el túnel se convierte en tumba. Así ocurre con nuestras caídas. Cuando las atraviesas rápidamente, te transforman. Cuando te detienes en ellas, te entierran. La caída, en el fondo, es una invitación disfrazada de la vida para reinventarte. Es el terreno fértil donde el orgullo cede su lugar a la humildad, y la humildad abre espacio para el aprendizaje. Por más dolorosa que sea, toda caída trae consigo un punto de luz, y es en ese punto, silencioso, frágil, pero real, donde la reconstrucción comienza. ¿Te está gustando el video? No olvides suscribirte y dejar tu like. Tracy en acción. Reconstrucción desde el pensamiento de base cero. Hay un momento después de la caída en que el silencio se convierte en el mayor de los maestros. Es cuando el polvo se asienta y la mente empieza a comprender que no se puede seguir cargando con todo, que hay proyectos, hábitos, relaciones y costos que se han convertido en pesos muertos. Y aún así, el corazón insiste en mantenerlos, por culpa, apego o miedo a decepcionar a alguien. Pero la verdad es simple y liberadora. No es posible empezar de nuevo de verdad si sigues intentando cargar con lo que ya terminó. Brian Tracy llamaba a este proceso Zero-Based Thinking, el pensamiento de base cero. Una pregunta que, cuando se formula con honestidad, tiene el poder de reorganizar toda una vida. Si no estuviera en esto hoy, ¿lo comenzaría? La respuesta, muchas veces, duele. Pero es ese dolor el que limpia el terreno, porque lo que debe irse, se va, y lo que debe quedarse, gana espacio para crecer. La mayoría de las personas intenta reconstruir su vida sobre los escombros, sin retirar los restos. Quieren levantar lo nuevo sobre lo viejo, la esperanza sobre el cansancio, el amor sobre el miedo. Pero nada sólido nace en terreno saturado. La reconstrucción verdadera comienza cuando se tiene el valor de detenerse. Detenerse no es rendirse, es una estrategia moral. Es la decisión de preservar lo esencial, aunque para ello sea necesario perder lo superfluo. Tracy decía que la claridad es el antídoto del sufrimiento,
que cuando tienes el valor de mirar tu propio desorden sin excusas, el camino se revela. La claridad emocional es tan poderosa como la claridad financiera. Ambas liberan energía atrapada en lugares equivocados. Y esa energía, cuando se redirige, reactiva la productividad, la fe y el enfoque. La neurociencia confirma lo que la sabiduría ya decía. Cada decisión de corte reduce el ruido mental. El cerebro interpreta el no como cierre de ciclo y ahorra energía cognitiva. Cuantas más decisiones acumuladas, más lento el pensamiento. Por eso las personas atadas al pasado viven agotadas. Están cargando decisiones que ya caducaron. El pensamiento de base cero, aplicado a la vida práctica, es un acto de fe racional. Es la confianza de que, al cortar lo que ya no sirve, el espacio será llenado por lo que realmente importa. Es también un acto de humildad, aceptar que no se puede corregir todo. A veces, lo más noble es cerrar con dignidad. La vida no te pide ganar todas las batallas, te pide elegir las correctas. La aplicación es directa. Haz una lista de todo lo que hoy consume tu energía: tareas, compromisos, deudas, relaciones, responsabilidades. Y pregúntate, ¿esto todavía tiene sentido para quien me estoy convirtiendo? Luego, decide el destino de cada elemento. Conservar, terminar y cerrar. Cortar. Esa claridad en la decisión devuelve al cerebro la sensación de control y al corazón la ligereza de lo esencial. Brian Tracy solía repetir que el 20% de las decisiones correctas elimina el 80% del sufrimiento innecesario. Lo llamaba la regla de la cicatrización. El valor de eliminar lo que duele acelera la curación y, paradójicamente, al renunciar a una parte, preservas el todo. Es el principio de la amputación ética. Perder un dedo para salvar el brazo. Duro, pero necesario. La metáfora de la amputación es fuerte, pero cierta. En la medicina, hay momentos en los que el corte es el único camino para salvar la vida. Así también ocurre con el alma. Cortar lo que ha podrido no es castigo, es preservación. Y cada vez que tienes el valor de hacerlo, algo invisible sucede. El universo se reorganiza a tu favor. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades adecuadas se revelan. Y el peso empieza a disminuir. Reconstruir no es apilar, es seleccionar. Es elegir lo que tiene valor y permitir que lo demás se vaya. El pensamiento de base cero es el acto más puro de madurez. Un nuevo comienzo que no se basa en promesas, sino en verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, sana al final, porque nada es más liviano que una conciencia en paz con sus propias decisiones. Efecto compuesto de caídas cortas, caer menos, levantarse mejor. Existe un mito sobre la fuerza que destruye silenciosamente a muchas personas. La idea de que los fuertes no caen. Esa creencia crea un estándar imposible de mantener. Hace que cada error parezca una sentencia, cada recaída una vergüenza. Pero la verdad es otra. La verdadera fuerza no está en evitar las caídas, sino en aprender a acortarlas, en reducir el tiempo entre el error y la recuperación, en caer menos y levantarse mejor. Brian Tracy decía que el éxito se construye mediante la repetición disciplinada de pequeñas victorias. Lo mismo aplica para la reconstrucción emocional. Los fallos repetidos no significan debilidad, significan entrenamiento. Cada vez que te levantas, el cerebro aprende algo nuevo. Las rutas neuronales se refuerzan, la autoconfianza se reestructura. Es lo que la neurociencia llama plasticidad dependiente de la repetición. La identidad cambia cuando el comportamiento se repite. Cada pequeño gesto coherente le dice al cerebro, soy alguien que cumple. Y cuanto más se fortalece ese patrón, más fácil se vuelve mantener el equilibrio. Lo espiritual y lo científico se encuentran en este punto, porque la verdadera fe no consiste en creer que no vas a caer, sino en confiar en que vas a poder levantarte. Es lo que Jim Rohn llamaba consistencia moral, seguir haciendo lo correcto, incluso cuando el cuerpo y la mente piden rendirse. Es un tipo de resiliencia silenciosa que convierte el fracaso en escalón. Hay un protocolo simple pero profundo que simboliza este proceso: el 1-1-1, un compromiso innegociable al día, una evidencia visible de cumplimiento, un pequeño ajuste aprendido del error. Es el método del reinicio gradual.
15 a 30 minutos de acción innegociable al día son suficientes para reconstruir la integridad de un hábito. La regularidad devuelve a la mente la confianza perdida y al alma el sentido del movimiento. El error que destruye no es el que ocurre, sino el que se repite, porque fue ignorado. Cuando documentas, observas y aprendes de tus pequeñas fallas, el error deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Brian Tracy reforzaba esto con una simplicidad desarmante. Todo lo que se mide, mejora. Medir el tiempo de la caída, medir el tiempo de la recuperación, medir el progreso, aunque sea mínimo, es una forma de reeducar la mente para ver avance donde antes solo veía culpa. La neurociencia confirma que el cerebro necesita pruebas tangibles para reconstruir la autoconfianza. Cada evidencia física de victoria, por pequeña que sea, una anotación, una tarea concluida, una meta diaria cumplida, actúa como un refuerzo positivo. Poco a poco, el foco deja de estar en la falla y pasa a estar en la recuperación. El cuerpo y el cerebro dejan de asociar dolor con intento y comienzan a asociar placer con progreso. La metáfora perfecta para este proceso es la del paracaídas de bolsillo. No impide la caída, pero suaviza el impacto. Permite que, incluso al caer, el aterrizaje sea controlado. La persona que aprende a caer con conciencia ya está en camino de levantarse. Cada intento se convierte en un ensayo, no en una derrota. El efecto compuesto aplicado a las caídas es simple. Cuanto más practicas el levantarte, más corto se vuelve el intervalo entre el tropiezo y la reacción. Lo que antes tardaba meses en cicatrizar ahora tarda días. Lo que antes generaba desánimo ahora genera aprendizaje. El dolor sigue existiendo, pero deja de ser paralizante. Se transforma en energía de ajuste. Ser fuerte, al final, es eso. Caer y seguir intentando. Caer y seguir creyendo. Caer y seguir caminando. Porque la verdadera fuerza no está en quien nunca cae, sino en quien aprendió a transformar cada caída en impulso. Y con el tiempo, las caídas dejan de ser una amenaza y pasan a ser parte del ritmo natural de una vida que crece en espiral, siempre ascendiendo, incluso cuando parece volver al mismo punto. Reputación después de la caída. Reparar antes de aparecer. Después de una caída, siempre existe una tentación peligrosa, la de intentar restaurar la imagen antes de restaurar el carácter. Querer que los demás vean el cambio antes de que éste se haya consolidado por dentro. Pero el tiempo de la reconstrucción es el tiempo de lo invisible. Antes de volver a ser reconocido, es necesario volver a ser confiable. Antes de reaparecer, hay que reparar. El miedo al juicio es el primer obstáculo. Silencia a quien necesita pedir perdón y acelera a quien debería permanecer en silencio. Surge el deseo de explicarse, de justificarse, de convencer al mundo de que no fue tan así. Pero la confianza no regresa con palabras, regresa con constancia. Y la constancia no se anuncia, se demuestra. Brian Tracy decía que la confianza es una ecuación moral. El resultado no depende de las intenciones, sino del comportamiento. Es lo que él llamaba la matemática de la integridad. Promesas cumplidas, menos excusas presentadas a lo largo del tiempo. Cada excusa es un descuento. Cada compromiso honrado es un depósito. La reputación, por lo tanto, es un saldo acumulado de coherencia. Jim Rohn solía recordar que las personas no siguen a quien habla bien, sino a quien hace lo que dice. Y por eso reparar viene antes que reaparecer. La reparación es el puente entre el error y la credibilidad. Es el gesto que señala: reconozco, asumo y vuelvo a ser confiable. No necesita ser grandioso, pero sí debe ser verdadero. Existe un principio simple, casi matemático, que sostiene todo proceso de reparación. Las 4 R: reconocer, responsabilizarse, reparar y reafirmar. Reconocer el error sin justificarlo. Responsabilizarse del daño sin trasladar la culpa. Reparar con una acción específica y medible. Y reafirmar un nuevo patrón de conducta. Esta secuencia crea un ciclo de confianza renovada, tanto contigo mismo como con los demás. La neurociencia emocional muestra que el acto de reparar reconfigura los circuitos cerebrales relacionados con la vergüenza. Cuando una persona asume y corrige, el cerebro libera serotonina, el neurotransmisor de la integridad. El cuerpo interpreta el gesto como una restauración del orden.
Esto no solo fortalece los lazos externos, sino que también devuelve el equilibrio interno. Es el arrepentimiento transformado en neuroquímica de dignidad. Pero la reparación requiere tiempo y repetición. No hay atajos para recuperar la credibilidad. Cada gesto coherente es una piedra colocada nuevamente en el puente. Y cuanto más sólida sea esa estructura, menos probable será que el mismo error vuelva a ocurrir. Es como reconstruir una carretera. Si se hace con prisa, se derrumba con la primera lluvia. Si se hace con método, dura décadas. La metáfora del puente de piedra describe bien este proceso. Un puente de piedra es lento de construir, pero una vez terminado, resiste al viento, al agua y al tiempo. Así es la reputación. Cada disculpa sincera, cada promesa cumplida, cada actitud silenciosa de reparación es una piedra que sostiene el camino de regreso. Hay un detalle que diferencia a quienes se levantan de quienes se pierden. Los que se levantan no piden confianza, la devuelven. Comprenden que la confianza se conquista de afuera hacia adentro, pero nace de adentro hacia afuera. Que el verdadero perdón se construye, no se concede. Reparar antes de aparecer es un acto de sabiduría y paciencia. Es resistir la prisa por demostrar y elegir el tiempo de evidenciar. Porque, al final, la imagen se recompone sola cuando el carácter se reconstruye. Y es entonces cuando el mundo empieza a ver, con claridad, lo que todo el tiempo estuvo siendo reconstruido en silencio. Una nueva versión de ti, más firme, más íntegra y más confiable. Antifrágil en lo cotidiano, caídas como combustible de dirección. Hay un tipo de fuerza que no se aprende en los días fáciles. Es la fuerza de quienes regresan, de quienes miran su propio error sin esconderse y lo transforman en combustible. Esa fuerza no nace de la rabia ni del orgullo, sino de la lucidez. Es el poder silencioso de quien entendió que el caos no es un enemigo, sino un laboratorio, que las caídas no lo disminuyen, sino que lo refinan. Después de una secuencia de errores, es común vivir a la defensiva, evitar riesgos, evitar intentos, evitar recomienzos. El miedo a fallar nuevamente se disfraza de prudencia y la vida empieza a suceder en cámara lenta. Pero nada florece en el terreno de la evasión. El crecimiento exige exposición. Es en la fricción entre el miedo y el coraje donde se forja el carácter. El pensamiento antifrágil, término que Nassim Taleb utilizó y que Brian Tracy, de cierta forma, aplicaba en la práctica, es el principio de crecer a través del impacto. El antifrágil no solo resiste el caos, lo utiliza como materia prima, aprende del tropiezo, ajusta la ruta y sale más fuerte. Entiende que cada crisis es un entrenamiento de musculatura moral. El dolor deja de ser señal de final y se convierte en señal de comienzo. Tracy hablaba con frecuencia del poder de anticipar el malestar. Lo llamaba coraje disciplinado, el hábito de hacer lo que es necesario, no lo que es agradable. Cuando prevés mentalmente la posibilidad de fallar y eliges de antemano cómo reaccionar, estás entrenando al cerebro para la serenidad. Es lo que llamamos premortem emocional, ensayar la respuesta ética antes de que ocurra el error. Así, cuando llega lo imprevisto, el cuerpo no entra en pánico, simplemente ejecuta lo que ya fue decidido. La neurociencia explica que el cerebro humano recompensa la preparación. Anticipar escenarios de caída y planificar reacciones reduce la activación de la amígdala, la región que dispara el miedo y la impulsividad. Con menos ruido interno, aumenta la claridad. Y la claridad, en momentos de turbulencia, es el mayor signo de liderazgo interior. Jim Rohn decía que el coraje no es ausencia de miedo, sino dominio sobre él. El miedo seguirá existiendo, pero quien tiene propósito lo pone bajo control. Ese dominio es lo que separa a los reactivos de los antifrágiles. Mientras unos se retraen ante el fallo, otros lo utilizan como mapa. Saben que cada obstáculo revela una debilidad que debe fortalecerse, una brecha que debe cerrarse, una lección que debe asimilarse. Existe una práctica que traduce este espíritu en acción: elegir, cada mañana, la tarea más incómoda y hacerla primero. Brian Tracy la llamó Eat That Frog, trágate ese sapo. Es el gesto simbólico de quien decide enfrentar el dolor antes de que crezca. Es el acto que cura la procrastinación, la culpa y el miedo, porque el primer desafío del día define el estándar de todos los demás. El poder de esto es espiritual y psicológico al mismo tiempo.
Espiritual, porque te reafirmas a ti mismo que dominas tu propio destino. Psicológico, porque el cerebro asocia la superación del malestar con la sensación de avance. Cada pequeña victoria sobre la inercia refuerza el circuito de la autoconfianza y debilita el circuito de la duda. Imagina una forja. El metal se coloca en el fuego no para ser castigado, sino para ser fortalecido. Es el calor el que alinea sus moléculas, lo hace más resistente, más maleable y más valioso. Así es el alma humana. Cada caída es un regreso al fuego, y cada regreso bien vivido transforma la debilidad en firmeza. Ser antifrágil es aceptar que el malestar forma parte del propósito. Es usar la fricción como herramienta de dirección. Es mirar la falla y preguntarse, ¿qué me está intentando enseñar esto? ¿Qué quiere Dios ajustar en mí a través de este tropiezo? Porque, al final, toda caída es una invitación a evolucionar, a madurar, a realinearte con el propósito original. Y cuando esta conciencia despierta, el miedo al error pierde el poder de paralizar. Empiezas a vivir con serenidad en medio de la incertidumbre. Empiezas a ver el fracaso como proceso y no como identidad. Empiezas a caminar más ligero porque entiendes que el dolor no vino para destruir, sino para pulir. El antifrágil no huye del fuego, lo atraviesa. Sabe que cada vez que lo hace, regresa más fuerte. Y eso es lo que lo convierte, a los ojos de Dios y de la vida, en alguien digno de recibir más. Más desafíos, más oportunidades, más responsabilidad. Porque solo quien soporta el calor puede conducir la luz. Conclusión: el liderazgo silencioso de quien vuelve a empezar. Ser fuerte nunca ha consistido en permanecer de pie todo el tiempo. Siempre ha sido, y seguirá siendo, la capacidad de levantarse con más sabiduría que antes. La caída es parte del movimiento, y el movimiento es parte de la madurez. El fracaso solo se vuelve definitivo cuando el individuo elige la inercia. Por eso Brian Tracy decía que la claridad, la responsabilidad y la acción son los tres pilares de toda reconstrucción. Claridad sobre lo que aún tiene sentido, responsabilidad total sobre lo que depende de ti, y acción diaria, aunque sea pequeña, aunque estés cansado, aunque sea en soledad. El mundo celebra a quien llega a la cima, pero la vida respeta a quien vuelve a empezar desde el suelo. Es en el suelo donde se reencuentran la verdad, la humildad y la fe. Jim Rohn recordaba que la disciplina es el puente entre las metas y las realizaciones, y ese puente se cruza un paso a la vez, un día a la vez, un gesto coherente a la vez. No es heroísmo, es consistencia. Darren Hardy llamaría a esto el efecto compuesto de la resiliencia. 15 a 30 minutos innegociables al día, sostenidos durante 90 días, son suficientes para cambiar una biografía. No porque el tiempo sea mágico, sino porque la repetición es redentora. Cada pequeño gesto repite el mensaje: no he renunciado a mí mismo. Y el cerebro empieza a creerlo, y el corazón empieza a acompañarlo. Tracy enseñaba que toda transformación comienza con una decisión interna de dejar de huir de la responsabilidad, dejar de culpar, dejar de justificar, dejar de posponer. Porque la vida siempre devuelve el poder a quien toma el mando. Cuando asumes la responsabilidad total, el error pierde el control sobre tu narrativa. A partir de ahí, cada caída se convierte en un punto de inflexión, un antes y un después. El proceso de levantarse es más espiritual de lo que parece. Implica arrepentimiento verdadero, no como autopunición, sino como realineamiento. Implica el coraje de recomenzar pequeño, incluso después de grandes desilusiones. E implica una fe práctica, esa que ora, actúa, falla, aprende y lo intenta otra vez. La fe que no busca perfección, sino coherencia. El plan 777 es una metáfora de ese camino. 7 días de conciencia emocional, 7 cortes de pesos inútiles, 7 reparaciones silenciosas. No como un desafío, sino como un rito de reconciliación contigo mismo. El objetivo no es demostrar nada al mundo, sino recuperar el respeto por ti. La fuerza no se mide por la ausencia de caídas, sino por el tiempo entre el tropiezo y la recuperación. Reducir ese intervalo es madurez. Persistir en él es liderazgo interior. Quien aprende a levantarse rápido, con humildad y método, siempre está por delante, no de los demás, sino de sí mismo. Caer es humano, levantarse es una elección,
Y esa elección, repetida cada día, transforma los fracasos en cimientos. El mundo sigue a quien primero lidera su propia vida, y la vida recompensa, de manera silenciosa y justa, a aquellos que aprendieron a transformar el dolor en dirección, porque al final, la verdadera fortaleza no está en quien nunca cae, sino en quien nunca deja de levantarse.